vamos a ver dos síndromes que se dan por hipoperfusión del sistema nervioso central. Entonces, aquí vamos a hablar de una hipoperfusión generalizada, por ejemplo, un estado de shock. No es nada más, por ejemplo, una oclusión de una arteria, sino va a ser una hipoperfusión generalizada. Entonces, recordemos, aquí está el corazón, aquí está la aorta, y pues la aorta va a dar ramas. Mientras más ramas sean de una arteria de la aorta, esta región que es irrigada por esas arterias son las que más sufren. Esto es, por ejemplo, voy a poner una arteria aquí, digamos aquí sale una arteria, y de esta pues van a salir varias arterias, entonces se está ramificando, y de esta salen más arterias, arteriolas y así. Entonces, mientras más, o tenemos arterias más distales, mientras más distal está la rama de la arteria de la aorta, ya sea en esta dirección o en una dirección, por ejemplo, de la carótida. Aquí está la carótida y aquí pues se divide y pues sigue dando más ramas. Mientras más distal sean las arterias o las ramas de las arterias de la aorta, mientras más distal, más van a sufrir en una hipoperfusión. En una hipoperfusión, pues sí tenemos disminución de la perfusión. Por ejemplo, el paciente tiene shock, digamos un shock séptico, en donde el paciente tiene vasodilatación. Entonces, si tiene vasodilatación, va a tener una hipoperfusión, pero pues la aorta es la que lleva la sangre. Entonces, la sangre va a pasar pues a las ramas de la aorta, y mientras más próxima esté la arteria, pues sí le va a llegar sangre. Aquí está la aorta y aquí tenemos esta arteria, aquí le va a llegar sangre. Pero como va a disminuir, digamos, la presión, y pues es lo que da la hipoperfusión, no alcanza a que estas arterias o a que estas ramas sean irrigadas. Entonces puede ser que el tronco de la arteria sí sea irrigado, pero no las arterias distales. Entonces, si tenemos una hipoperfusión generalizada, lo primero que va a sufrir van a ser las regiones o los órganos que son irrigados por las arterias distales o por las ramas de las arterias. Entonces, en una hipoperfusión generalizada, lo primero que sufre son las regiones irrigadas por las ramas de las arterias o las arterias distales. Entonces, ahora sí vamos a ver la irrigación en el sistema nervioso central, o vamos a recordar cómo está la irrigación en el sistema nervioso central. Entonces, en un video anterior ya había puesto la visión o una vista lateral, una vista de la parte inferior del sistema nervioso central, y un corte coronal y un corte sagital. Esos fueron en 2 videos, cómo está la irrigación. Entonces teníamos, aquí está, una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí está el tallo cerebral, cerebelo, puente. Aquí está el lóbulo frontal, aquí está el lóbulo parietal, aquí está el lóbulo occipital y lóbulo temporal. Dijimos que la arteria cerebral anterior irriga la parte medial de los hemisferios. La arteria cerebral media irriga la parte lateral de los hemisferios, y la arteria cerebral posterior irriga la parte posterior de los hemisferios. Esto ya lo puse en otro video, entonces nada más es como de repaso. Tenemos la arteria cerebral anterior que irriga la parte media y un poquito de la parte lateral del hemisferio. Esto es porque aquí está el hemisferio, estamos viendo el hemisferio izquierdo, la parte lateral. Aquí tenemos el otro hemisferio, el hemisferio derecho. Esta parte es la parte medial de los hemisferios. Esta parte es irrigada por la arteria cerebral anterior. Entonces aquí corren las ramas de la arteria cerebral anterior. Están irrigando la parte medial de los hemisferios. Las ramas de la arteria cerebral anterior también dan un poquito de ramas que se pasan a la porción lateral. Entonces aquí están las ramas y hacen así. Entonces, visto así, aquí tenemos ramas de la arteria cerebral anterior, y pues todo esto son ramas de la arteria cerebral media. Entonces, ramas de la arteria cerebral anterior irrigan esta parte, y todo lo demás, o casi todo lo demás, es irrigado por la arteria cerebral media. Todo esto es por la arteria cerebral media, y pues sí, un poco por la arteria cerebral posterior, la región posterior, y un poco del temporal y la parte posterior. En un corte coronal, digamos que aquí está el surco
central, lo que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Este es el giro postrolándico y este es el giro prerolándico. Vamos a hacer un corte coronal a nivel motor, a nivel del giro postrolándico y a nivel del giro prerolándico. Entonces, aquí está. A nivel del giro postrolándico está más o menos así. Aquí están los hemisferios, este es el parietal, este es el temporal. Aquí a nivel del giro postrolándico nada más corto parietal y temporal. Dijimos la parte media del hemisferio. En otro video ya vimos que esta parte corresponde a esta parte. Digamos, esta parte corresponde a esta parte. Esta parte corresponde a esta parte. Esto ya está en otro video. Entonces, esta parte es irrigada por la arteria cerebral anterior, que esto también está en otro video. La región media es irrigada por la arteria cerebral anterior. Y la región lateral, ya lo puse, por la arteria cerebral anterior. Y la parte lateral es irrigada por la arteria cerebral anterior, que está en azul. Y la parte posterior, pues es irrigada por la arteria cerebral posterior y también irriga un poquito del temporal. Entonces aquí. Entonces lo mismo para un giro prerolándico. Aquí hago un corte a nivel de giro prerolándico, nada más corto al frontal y al temporal. Entonces, aquí está. Este es el lóbulo frontal, temporal. Lóbulo frontal, temporal. Aquí estamos en un giro prerolándico. Dijimos la parte media, ya vemos aquí lo mismo. Esta parte que es la región media del giro prerolándico, ya vemos que todo esto es el giro prerolándico. La parte media del giro prerolándico está aquí. Está aquí. Esta parte lateral del giro prerolándico pues corresponde más o menos aquí. Esta parte del giro prerolándico, que sigue siendo parte lateral, corresponde aquí. Esto es porque decía, si teníamos la lámina, aquí está la lámina, esta parte corresponde a esta parte. Digo, aquí tengo el sistema nervioso central, el hemisferio. Corto, aquí estoy haciendo el corte. Mis dedos están cortando la parte media del hemisferio. Mi muñeca está cortando la parte lateral del hemisferio. Hago este corte, pongo la lámina, mis dedos estaban cortando la parte media del hemisferio, la parte media del hemisferio. Mi muñeca estaba cortando la parte lateral del hemisferio. Por eso esto representa esto, esto representa esto y esto representa esto. Entonces ya vimos que esta región es irrigada por la arteria cerebral anterior, y la parte lateral es irrigada por la arteria cerebral media. Todo esto ya está en otro video. Entonces, así. Y pues esta parte por la arteria cerebral posterior. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una hipoperfusión? Si tenemos una hipoperfusión, ya vimos que lo que va a sufrir primero son las regiones que son irrigadas por las arterias distales o por las ramas de las arterias. Entonces, aquí, bueno, voy a borrar para ponerlo en limpio. Tenemos el sistema nervioso central y dijimos la arteria cerebral anterior irriga la parte media del hemisferio, la parte media y un poquitito de la parte lateral. Todo esto es parte lateral. Ya vemos como sus ramas irrigan un poquito de la arteria del hemisferio lateral. Aquí estaban los hemisferios, aquí estaba la arteria anterior, irriga un poquito de la porción lateral del hemisferio. Esto va en azul y no en rojo. Entonces, este cachito es irrigado por la arteria cerebral anterior, todo lo demás es irrigado por la arteria cerebral media y lo demás por la arteria cerebral posterior. Entonces, como en la hipoperfusión, lo que primero sufren son las regiones que son irrigadas por las ramas de las arterias. Aquí lo primero que va a sufrir va a ser esta región. Porque esta región es irrigada por ramas de la arteria cerebral anterior y ramas de la arteria cerebral media. Entonces, en la hipoperfusión, esta región va a ser la primera que va a sufrir. Entonces, obviamente aquí tenemos el surco central, giro
prerolándico, giro postrolándico. Esta región corresponde más o menos aquí. Aquí. Corresponde más o menos aquí. Aquí. Entonces, así como dije, esta parte o esta región corresponde a esta región. Dije, esta región corresponde aquí. Esta región, la primera que va a sufrir, que ya vemos que es irrigada por ramas de la arteria cerebral anterior y ramas de la arteria cerebral media. Esta región que había puesto en negro corresponde más o menos a este nivel. Y que tenemos, recordemos en el homúnculo de Penfield, que tenemos representado poniendo las partes del cuerpo aquí alrededor de la corteza, digamos en las partes donde llega su información. Dijimos, la información de las piernas llega aquí. La información de la pierna. La información de la cara llega aquí. Entonces aquí ponemos la cara. La información de las piernas está aquí. Entonces aquí está la pierna. La información un poquito más así. La información de la espalda está aquí. De la espalda. La información del brazo está aquí. Entonces, más o menos en la región que es irrigada por las ramas de la arteria cerebral media y de la arteria cerebral anterior, tenemos los músculos o tenemos representada en la corteza los músculos que hacen contracción de la espalda, o sea, los músculos de la espalda, y los músculos proximales de las extremidades, tanto del brazo como de la pierna. Aquí pues obviamente no me quedó perfecto el dibujo, pero esta región entonces corresponde a esta región. En esta región que se representan los músculos proximales del brazo, de la pierna, entonces digamos que abarca un poquito más, de la pierna y de la espalda, del tronco. Entonces esta región es la que va a sufrir en un evento, en una condición de hipoperfusión. Entonces, ¿cómo se va a manifestar esto? Se va a manifestar con déficit motor y sensitivo, pues porque aquí también está afectando esta parte, con un déficit motor y sensitivo, obviamente bilateral, porque aquí estamos involucrando aquí el hemisferio lateral izquierdo, pero pues también pasa lo mismo del otro lado. Ahí tenemos, del otro hemisferio tenemos tu arteria cerebral anterior y su arteria cerebral media, que pasa lo mismo. Las regiones que van a sufrir son las regiones que son irrigadas por las arterias o por las ramas distales. Entonces ya vimos que esta región es la que va a sufrir y que se representa aquí los músculos de la pierna, del brazo proximal y de la espalda. Entonces el paciente va a tener sintomatología de estos músculos. ¿Y cómo se va a presentar esto? Entonces se presenta como pérdida de dolor y temperatura, propiocepción y tacto fino y espasticidad de estos músculos. Estos músculos pues son la parte proximal de las extremidades, tanto de la extremidad superior como de la extremidad inferior, y el tronco. Entonces, bueno, del tronco, este síndrome se va a llamar síndrome de hombre en barril, porque digamos, si pusiéramos a una persona, digamos, aquí está la persona, ahí están sus brazos, sus piernas, en un barril, aquí están, en un barril, lo que el barril abarca es el tronco, los músculos proximales de las extremidades y los músculos proximales de las piernas. Entonces es los músculos proximales de las extremidades, de las piernas y el tronco. Entonces en esta región se presenta el déficit y por eso se llama síndrome de hombre en barril, porque el déficit está presentado en la región que abarca el barril. Y ya vemos que esta región es la región que es irrigada, por las ramas de la arteria cerebral anterior y de la arteria cerebral media. Y ya vemos por qué es déficit motor y sensitivo, porque aquí se involucra esta parte del giro prerolándico y esta parte del giro postrolándico. Ahora, esto mismo puede pasar, pero entre ramas de la arteria cerebral posterior,
y ramas de la arteria cerebral media. Entonces, aquí tenemos el occipital. Este es el occipital. Recordemos que en el occipital se hace la integración de la vía de la visión. Aquí se representa todo lo que vemos en la sustancia calcarina del lóbulo occipital. Entonces, aquí tenemos igual, esta parte del lóbulo occipital es irrigada por ramas de la arteria cerebral anterior, de la arteria cerebral media, y ramas de la arteria cerebral posterior, que es la que está en negro. Entonces, aquí igual, si el paciente tiene hipoperfusión, lo primero que va a sufrir son las ramas de las arterias o las regiones que son irrigadas por las ramas de las arterias. Entonces, esta región va a sufrir y esta región corresponde a la parte de la visión, en donde integramos la visión. Entonces, el paciente en una hipoperfusión puede tener déficit de la visión y puede ser su primera presentación de la hipoperfusión antes de llegar como ya a estados de choque o de que tenga hipoperfusión así generalizada literal de todo el cuerpo. Puede ser que lo primero que se manifieste sea un déficit motor motor y sensitivo de la distribución de un barril porque no se está irrigando bien esta región o al mismo tiempo pérdida de la visión porque no se está irrigando bien esta región. Entonces aquí tenemos dos síndromes que son por hipoperfusión. Aquí estamos hablando del sistema nervioso central y aquí estamos hablando de la corteza, porque hay otros que es, digamos, en la parte interna del sistema nervioso central. Aquí estamos hablando entre dos grandes arterias, ramas de dos grandes arterias, de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, o de la arteria cerebral media con la arteria cerebral posterior. Entonces, si el paciente tiene hipoperfusión, lo primero que va a sufrir van a ser regiones que son irrigadas por las ramas de las arterias, como son las ramas de la arteria cerebral anterior y ramas de la arteria cerebral media. Si la primera parte que está sufriendo es la región que es irrigada por la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, si hacemos un corte coronal del giro prerolándico y del giro postrolándico, vemos que esto corresponde a esta región, en donde tenemos representados los músculos proximales de las extremidades y del tronco. Entonces el paciente va a tener déficit tanto sensitivo como motor de estas regiones que son ejemplificadas como la distribución que ocupa un barril. Entonces, síndrome de hombre en barril cuando hay daño a la región que es irrigada por la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Y el paciente va a tener pérdida de la visión si se involucran las arterias que irrigan esta región, ramas de la arteria cerebral anterior, de la arteria cerebral media y ramas de la arteria cerebral posterior, y ramas de la arteria cerebral media. Y puede ser que esta sea la primera presentación del paciente que venga con una hipoperfusión. Entonces tiene, digamos, pérdida de sensibilidad y motora en la distribución de un barril y es lo único que tiene, nada más de los músculos proximales, no de la mano, no del antebrazo, pero sí del brazo, no de la pierna, no del pie, pero sí del muslo y del tronco. O puede ser que nada más tenga un déficit visual y luego ya empieza con las otras cosas de la hipoperfusión, pero puede ser que así sea la primera manifestación de una hipoperfusión. Nos vemos en el siguiente video.